Vale, vamos a desgranar esto. Imagina la típica escena. Te sientas en el aula para hacer el examen final más importante del año, sudando frío y repasando los apuntes mentalmente. Uf, la pesadilla de cualquiera, claro. Totalmente. Pero fíjate, miras tu mesa y resulta que no hay papel, ni rastro de un bolígrafo. El profesor ni te mira, está ahí pues tomándose un café tranquilamente. Ya, y es ahí cuando te das cuenta del giro, ¿no? Exacto. Te das cuenta de que el examen no es hoy. Es decir, el examen lleva ocurriendo sin parar durante las últimas 3 semanas, sin que nadie se diera cuenta, analizando cada clic, cada duda, cada aportación en los grupos de trabajo. A ver, es un escenario que a mucha gente le sonará a ciencia ficción distópica, pero la realidad es que el concepto mismo de evaluar está sufriendo una metamorfosis irreversible. Ostras, irreversible, es una palabra fuerte. Es que lo es. Históricamente hemos categorizado la evaluación como, bueno, ese momento final superestático, el típico profesor con el bolígrafo rojo y una calificación binaria. ¿Apruebas o suspendes? El clásico examen de toda la vida, vamos. Claro. Sin embargo, el panorama educativo actual, sobre todo el que se proyecta para este bienio de 2025 y 2026, pues nos obliga a abandonar esa idea por completo. Ya. Ya no medimos el conocimiento con una foto fija al final del camino. O sea, estamos utilizando tecnología para capturar evidencias de aprendizaje en tiempo real. Y lo fascinante aquí es que estas evidencias antes eran literalmente invisibles para el ojo humano. Pues mira, para cualquiera de quienes nos escuchan que alguna vez haya sufrido ansiedad frente a un examen numérico, yo estoy seguro de que esta exploración detallada va a ser muy reveladora. Sin duda. Porque tenemos sobre la mesa una pila de documentos fascinantes, textos sobre los cimientos de la psicología educativa, un programa universitario real y un informe maestro sobre tecnología e inteligencia artificial. Documentación clave, ¿sí? Nuestra misión hoy es descubrir cómo esa evaluación invisible se está materializando, cómo la IA está reescribiendo las reglas y cómo, curiosamente, delegar en algoritmos podría hacer la educación más humana. Suena paradójico, pero es tal cual. Pero claro, antes de llegar a los simuladores de realidad virtual o a la inteligencia artificial, creo que es imperativo establecer la base. O sea, no puedes modernizar un proceso si no entiendes qué diablos estás intentando medir, ¿verdad? Pues ese es el gran problema, de hecho. Llevamos siglos intentando medir el aprendizaje, pero rara vez nos detenemos a definirlo con rigor. Ya, damos por hecho que todos sabemos qué es aprender. Exacto. En la psicología educativa clásica, figuras como Woolfolk lo plantean como un cambio interno y permanente en el conocimiento o en la conducta. Un cambio permanente. Sí, generado siempre por la experiencia, o sea, una transformación cognitiva profunda. Pero luego bajas a la arena del aula, a lo práctico, y enfoques como el de Pimienta te dirán que aprender es simplemente generar productos educativos. Ah, claro, resultados que puedas observar tras una clase. Eso es. O sea, si lo pensamos con una analogía muy visual, el enfoque pragmático es como hornear un pastel. El profesor te da unos ingredientes, unas instrucciones, y al final evalúa el producto. ¿El pastel está rico o se te ha quemado? Esa es una buena forma de verlo, sí. Pero luego, claro, revisamos la visión cooperacionista. Autores como Ferreiro, y ahí te rompen los esquemas. Totalmente. Ferreiro insiste en que aprender no es un producto aislado, sino una elaboración conjunta, un proceso social. Orientado a la autorrealización personal, leía yo en los textos. Bajo este prisma, aprender se parece más a aprender a bailar en pareja, ¿no? Ujú. O sea, no importa tanto la pose congelada al final de la canción, sino la sincronización, los pisotones que te das por el camino, cómo te adaptas al otro. A ver, la imagen del baile es preciosa, muy poética, pero cuidado con romantizarlo en exceso. ¿Por qué lo dices? Porque en la realidad de un sistema educativo, si el profesor es tu pareja de baile, sigue habiendo un marco normativo de fondo. El docente tiene la responsabilidad de guiar el ritmo para que nadie se caiga del escenario. Ya, no puedes simplemente dar vueltas a lo loco. Claro, Ferreiro acierta de pleno en algo vital. Y es que hoy es tan importante aprender a aprender como desaprender cosas obsoletas. Pero, al final, evaluar sigue siendo emitir un juicio de valor. Tienes que comparar, claro. Exacto. Necesitas comparar ese baile con un patrón referencial. Tienes que saber si el alumno está adquiriendo las competencias para desenvolverse en la sociedad. No es solo pasarlo bien en la pista. Entiendo el matiz. Si no hay un estándar, ¿cómo sabes que avanzas? Institucionalmente se busca apreciar potencialidades y no solo buscar fallos.
Pero, y aquí chocamos contra un muro enorme. A ver, dime. Si el aprendizaje es tanto, el pastel terminado como el baile continuo, ¿cómo narices se califica esto de forma justa? Porque esto nos mete de lleno en la guerra histórica de la pedagogía. Ostras, la guerra de la medición. Ha definido las aulas todo este último siglo. Y básicamente se sostiene sobre enfoques opuestos. Empezando por el cuantitativo, supongo. El gran titán, Invicto, sí, nace del conductismo puro. Escalas numéricas, estadística. Si sabes resolver la ecuación, un 8. Si no, un 3. Y la gran trampa de ese modelo es su brutal reduccionismo. O sea, yo me imagino a un chaval de secundaria que suspende un examen escrito de física sobre circuitos. Saca un 4. Un suspenso de manual. Claro, cuantitativamente es insuficiente, pero resulta que ese mismo chaval, en el garaje de su casa te monta y te suelda un amplificador de sonido desde cero. Ya veo por dónde vas. El número simplifica y deshumaniza una realidad compleja. Ignora el esfuerzo o la creatividad porque, pues no caben en una hoja de tipo test. Totalmente. Ese reduccionismo es el daño colateral de buscar la máxima objetividad. Y precisamente como respuesta, surge el enfoque cualitativo. Que huye de los números, ¿no? Exacto, se niega a usarlos. Trata cada proceso como algo único, prioriza la narración, o sea, describir el cómo se ha llegado a la respuesta. Que es lo que se hace mucho en infantil, claro. Tal cual. En infantil o primaria es vital para fomentar la autonomía. No le pones un 6,5 a un niño de 5 años por cómo comparte los juguetes. Describes su evolución. Vale, pero aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Y te lanzo un desafío. Venga, a ver. Si la teoría pedagógica lleva décadas advirtiendo que reducir a un humano a un número deshumaniza, ¿por qué las universidades siguen aferradas a ello? Porque en las fuentes tenemos un programa universitario de 2025 y habla de perspectiva humanista, súper bonito todo. Sí. Pero pasas la página a la calificación y te encuentras ensayo 15%, examen 15%, proyecto 30%. O sea, es pura disonancia institucional. No. A ver, no es hipocresía. Es una cuestión de escalabilidad y rigor para la certificación social. Rigor, claro. La estadística te ofrece un marco de confiabilidad innegociable cuando hablamos de grandes volúmenes. Piénsalo. Si te van a operar del corazón, quieres que el cirujano tenga una certificación numérica y rigurosa de sus competencias. No quieres un poema sobre su entusiasmo con el bisturí. Claro, exacto. La clave no es erradicar el número, sino cambiar el camino por el que llegamos a él. Y ahí entra el puente entre ambos mundos, el enfoque constructivista. ¿Basado en Vygotsky, en Piaget? Sí, funde lo cualitativo y lo cuantitativo. La evaluación se convierte en un momento de aprendizaje cooperativo. El profesor ya no es un guardián del conocimiento. Es un mediador. O sea que ese 15% sigue existiendo, pero ya no es rellenar huecos en blanco. Se logra debatiendo o con proyectos prácticos, ¿no? Eso es. El número está al final para certificar, pero el viaje es formativo. Vale, pero pongas un 8 o escribas un informe de 2 páginas, el docente no puede improvisar. Necesita un método. Y los textos hablan de una sala de máquinas con 4 pasos inalterables: observar, registrar, analizar e interpretar. Y saltarse uno solo arruina todo el proceso, ¿eh? Empezamos por observar, que puede ser intencional con guías o focalizada en un solo problema, como la fluidez lectora. E incluso participativa, interactuando con los alumnos para ver cosas intangibles. Exacto. Luego viene el segundo paso, registrar. Y aquí empieza lo difícil. Hay que anotar todo de forma estrictamente descriptiva en bitácoras. La regla de oro es no emitir juicios de valor. 0 prejuicios. Y el tercer paso es analizar, buscar los patrones. Y el último, interpretar, que es decodificar y humanizar los resultados para darle sentido. A mí esto me recuerda al trabajo de un detective en la escena de un crimen. A ver, explícate. Pues que un buen investigador no entra al salón y grita «¡Fue el mayordomo!». Eso es saltar a la interpretación. Ya, totalmente. Primero observa la huella, luego la registra objetivamente haciendo una foto, la analiza midiendo el zapato y solo al final interpreta cómo encaja en la historia. Es un paralelismo buenísimo, pero fíjate. Imagina que ese detective no está en una escena silenciosa. Imagina 30 escenas del crimen corriendo por la clase, gritando, interrumpiéndose y pidiendo atención a la vez. Madre mía, qué estrés. Mantener esa disciplina clínica, separando el registro descriptivo del juicio emocional durante 8 horas al día, agota a cualquiera. Nuestro cerebro está programado para saltar a conclusiones y ahorrar energía. Y ahí es donde la historia da el gran salto evolutivo hacia 2025. Porque ese agotamiento choca de frente con la tecnología.
Los algoritmos están automatizando la observación, el registro y el análisis en tiempo real. La famosa evaluación invisible. Pasamos de una evaluación terminal y punitiva a una ubicua y personalizada. Y para entenderlo, hay que mirar el modelo SAM. El que clasifica cómo la tecnología cambia la educación. Exacto. El nivel más bajo es la sustitución, o sea, cambiar el examen en papel por un Google Form. No cambia nada, solo el soporte. Pero lo que vemos ahora es la redefinición. Crear tareas que eran imposibles antes. En vez de escribir sobre la Revolución Francesa, te metes en un simulador y debates asumiendo roles mientras una IA analiza tu nivel de argumentación. Tal cual. Y los motores de esto son los LMS, los sistemas de gestión del aprendizaje, como Moodle, que es de código abierto y cuida mucho la privacidad, o Canvas, que tiene una analítica avanzada brutal. Mapas de calor, ¿verdad? Sí, un mapa de calor en un texto te dice exactamente en qué párrafo se han quedado atascados los alumnos. O herramientas en tiempo real como Kahoot, Quizzes o Socrative, que son brillantes porque el profesor lanza un juego anónimo y elimina el estrés del examen, pero recibe métricas perfectas de qué conceptos fallan. ¿Y el estudiante ni siente que le están examinando? Vale, pero tengo que hacer de abogado del diablo. Porque si Canvas mide cada milisegundo de mi clic y los mapas de calor saben dónde me detengo, ¿no convierte esto la evaluación invisible en un estado de hipervigilancia constante? Es un miedo lógico, claro. O sea, ¿reduce la ansiedad o simplemente esconde un gran hermano detrás de un juego de colores? Bueno, si conectamos esto con el panorama general, la clave pedagógica es la analítica académica, el Learning Analytics. La metaética no es vigilarte para castigarte. El propósito es la intervención preventiva, lo que llamamos el proalimentación o feed-forward. Ah, en lugar de feedback, feed-forward. Exacto. El feedback te dice que te has chocado contra el muro y tienes un 4. El feed-forward analiza tu trayectoria, ve que te vas a desviar y te da un volantazo preventivo recomendándote recursos antes de que suspendas. Cambia todo el enfoque. Es evaluar para el aprendizaje, no evaluar lo ya aprendido. Eso es... Pero claro, esta hipervigilancia soluciona un problema y nos crea otro gigante. La inteligencia artificial generativa. Porque si un modelo de lenguaje me escribe un ensayo perfecto en 10 segundos, ¿cómo evaluamos el conocimiento real? Ostras, esa es la gran crisis. Y los textos apuntan a resucitar la evaluación auténtica. Como la IA puede hacer el producto final, el valor ahora está en el proceso. Por eso el auge de los e-portfolios, como Seesaw o Padlet, o grabar podcasts y simuladores. Exacto. Ya no entregas un trabajo escrito sin más. Entregas un mapa mental en MindMeister donde muestras tu evolución o defiendes tus ideas en audio. La IA te ayuda a estructurar, pero evalúo tu metacognición y tu reflexión personal. Y paradójicamente, la IA se convierte en el copiloto del profesor para diseñar esto. Aquí entra el método Lyra 4D, ¿no? Sí, el enfoque Lyra 4D, de construir, diagnosticar, desarrollar y entregar. Usa técnicas de ingeniería de instrucciones, como el few-shot prompting. Que es darle ejemplos a la IA, ¿verdad? Claro, le das 3 ejemplos de ensayos buenos y 3 de malos para calibrar su criterio antes de pedirle que evalúe nada. Y luego está el chain of thought, la cadena de pensamiento, para evitar que la IA alucine. Le pides que razone en voz alta por qué da cada nota. Y me encanta el modelo RITA para darle instrucciones a la IA. Es súper práctico. Rol, información, tarea y adaptabilidad. O sea, actúas como profesor exigente, pides el contexto, haces una rúbrica y te adaptas al tono de primer año. Y ojo, porque estamos en una guerra de IAs para este 2026. ChatGPT es increíble para generar estructura, pero Claude brilla en razonamiento largo y tiene mucha más empatía para dar feedback humano. Y Gemini de Google domina la multimodalidad. Puede evaluar un vídeo tuyo de YouTube haciendo un experimento y decir si los pasos son correctos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Que el profesor no desaparece ni de broma. Al contrario, aquí entra el concepto vital de human in the loop, el humano en el bucle. La ética exige que ninguna decisión que estigmatice a un alumno la tome un algoritmo ciego. La IA propone, pero el docente decide. Tela, vaya viaje hemos hecho. Para quienes nos escuchan, independientemente de su profesión, todos estamos en constante evaluación. Entender la diferencia entre un enfoque reduccionista y una evaluación formativa nos permite exigir mejores entornos en nuestros trabajos. Y esto solo es el principio. Los documentos ya mencionan el horizonte 2030, con realidad aumentada y neurotecnología midiendo tu frustración en tiempo real para mantenerte en un estado de flujo constante.
Pues justo con eso quiero cerrar, dejándote a ti y a quienes nos escuchan un pensamiento provocador. Si en el futuro los algoritmos adaptan el entorno perfectamente para evitarnos la frustración, ¿acaso no estamos eliminando el valor profundo que tiene el fracaso humano? Uf, es un debate ético tremendo. Totalmente. ¿Aprenderemos a superar obstáculos si la máquina siempre nos nivela el terreno antes de tropezar? Ahí queda eso. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta inmersión. Y ya saben, sigan cuestionándolo todo.